Muy buenas tardes, mi nombre es Viviana Ramírez Aldarriaga, soy estudiante de la Universidad Manuela Beltrán en modalidad virtual de Tecnología en Gestión Administrativa, sexto semestre. Y a continuación les presentaré la exposición de mi actividad número 2, la investigación cualitativa. Dentro de la investigación cualitativa podemos encontrar varios métodos investigativos reconocidos. Entre algunos de ellos vamos a hablar sobre la etnografía virtual, la teoría fundamentada, la investigación-acción, el estudio de caso y la fenomenología. Aquí podemos encontrar varias definiciones de autores hablando acerca de estos diferentes métodos de investigación. Tenemos entonces que la etnografía tiene sus orígenes en la antropología, mediante estudios a comunidades indígenas. Es uno de los métodos más relevantes que se utilizan en la investigación cualitativa porque nos permite investigar los pensamientos de los consumidores, indagar sobre cosas más allá de los productos, comprender a las personas, analizar biografías, sus personalidades, sus juicios, entre otros. También tenemos la etnografía virtual. La etnografía virtual es un estudio etnográfico de la cultura e interacción entre individuos o entre individuos y máquinas en espacios de carácter virtual. Es la adaptación del método etnográfico a los espacios, sobre a 2014. De la etnografía virtual podemos hablar acerca de ella, que el Internet es un objeto, se convierte en un objeto de estudio y en una herramienta de investigación muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de estos ambientes virtuales podemos hallar oportunidades investigativas acerca de las prácticas etnográficas tradicionales de las personas, porque los grupos humanos actualmente no requieren necesariamente de tener un espacio físico para interactuar, y entonces allí entra el campo tecnológico como una fuente de una fuerte oportunidad investigativa y en la cual las personas desarrollan una nueva forma de expresión. También hablamos de la teoría fundamentada. La teoría fundamentada gira alrededor de los procesos, tiene que ver con crear teoría a través de los datos de investigación. Tenemos la investigación-acción. Dentro de la investigación-acción podemos decir de ella que es la forma más aplicada a la investigación cualitativa y que genera efectos en la realidad. Es uno de los métodos de investigación más utilizados en Colombia, en nuestro país, y podemos decir que requiere de mucho trabajo y de mucha concentración. El estudio de caso. Dentro del estudio de caso se analizan cuestiones alrededor de problemáticas histórico-organizacionales dentro de comunidades. Se centra generalmente en casos muy sencillos, pequeños, concretos, no se toman grandes poblaciones, se toma solo una pequeña muestra o una sola persona, por lo tanto no tiene mucho impacto dentro de la investigación. Tenemos también la fenomenología. Edmund Husserl lo piensa como el análisis reflexivo que implica una responsabilidad social a través de estudio de los fenómenos en forma pura, a las cosas mismas, no parcializando ni manipulando al objeto de estudio como lo hacían las ciencias de la época. Turner, 1996. La fenomenología es un enfoque en el cual se pueden utilizar descripciones detalladas. En la fenomenología el criterio más importante es que confirma los datos, por ejemplo, que nos da un individuo durante una entrevista y los confronta con otras fuentes o con el mismo sujeto para darle lugar a una parte más subjetiva.
Dentro de los orígenes que podemos resaltar acerca de los métodos de investigación, tenemos que los orígenes de la etnografía, tanto virtual como la etnografía inicial, nacen a partir de la antropología social, ya que en el caso, por ejemplo, de la etnografía virtual, tiene un origen cuando los investigadores comenzaron a mostrar interés por el fenómeno que se presentaba a través de la generación de espacios de socialidad dentro del espacio tecnológico y virtual. La teoría fundamentada tiene origen en la sociología. El estudio de caso tiene su origen en también en la sociología, porque son metodologías en las cuales se interactúa con comunidades en general. La fenomenología tiene su origen en la filosofía y la investigación-acción también presenta su origen en la sociología. ¿Cuáles son las fuentes de recolección de datos? Algunas de las fuentes de recolección de datos de estos métodos de investigación. Por ejemplo, dentro de la etnografía tenemos recolección de datos mediante entrevistas, diarios de campo, observaciones de notas. En la teoría fundamentada también tenemos fuentes como diarios de viaje, gestos, discursos, observaciones. En el estudio de caso encontramos también que las entrevistas, los diarios de campo son una importante fuente de recolección de datos concretos. En la fenomenología podemos utilizar también historias de vida, prácticas, autoinformes. En el caso de la investigación, acción participativa, la observación es muy importante. Sus etapas, hablando de las etapas, tenemos la observación, la planificación, la acción y la reflexión. Conformación de grupos de interés y conformación de grupos de discusión. Resaltemos las etapas que tienen, algunas de las etapas que tienen estos métodos de investigación. Tenemos que la etnografía se selecciona el diseño, se determinan unas técnicas a seguir, se accede al ámbito de investigación o grupo o comunidad. Se selecciona los informantes, se hace una recolección de datos, se procesa la información y se genera un informe. En el estudio de caso también se diseña el estudio, se recoge informes, se analiza la información, se redacta y se realiza la diseminación del informe. En la investigación-acción se observa, se planifica, se actúa y se reflexiona. En este tipo de investigación muchas veces ya el investigador deja tan definido el resultado de la investigación y los parámetros que muchas veces la comunidad o el grupo de investigación no necesita utilizar más de los servicios del investigador como tal, porque ya está el informe realizado con dicho método. Y la fenomenología es previa, es descriptiva, es estructural y en la cual se discuten los resultados. La teoría fundamentada, en ella se selecciona la pregunta de investigación, se recogen los datos, se codifican dichos datos y se realiza un muestreo. Presentamos la recolección de datos, en el cual se muestra dentro de la etnografía se resalta que el uso de videos y películas es relevante, igual que en la etnografía virtual, la recolección y técnica y métodos de datos son una oportunidad para construir historias de vida. En el estudio de caso, el método de estudio de caso, los datos se pueden obtener con una variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas. En la teoría fundamental es un muestreo teórico,
En la investigación-acción los métodos son muy participativos, se conforman grupos, se presentan casos típicos, ejemplos. Y en la fenomenología se presenta una observación directa o participativa. También podemos tener la entrevista coloquial o dialógica, encuestas o cuestionarios. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.